Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial, aquí la sal. Entonces, vamos a empezar un poco a recordar a la mujer de Lot. Sodoma y Gomorra estaba sometida en la depravación y el pecado, o sea, para Dios ya no había vuelta atrás, ya no le podía perdonar nada. Entonces decide destruirlas. Los hombres y las mujeres de Sodoma y Gomorra habían hecho lo peor de lo peor. Vamos a darle la bienvenida, gracias chicos, a todos aquellos que se conectan a las redes. Los bendecimos y espero y espera nuestra iglesia que esta palabra sea para su bendición. Los peores pecados habían sido cometidos por estos hombres. Todas las acciones, todas las decisiones que tomaban iban en contra de la ley de Dios. Iban en contra de lo que Dios quiere para vos y para mí. Entonces decide destruirlos porque no había otra posibilidad. Abraham intercede y le pide a Dios por su sobrino. Su sobrino, Lot, tenía una esposa, 2 hijas, y Dios le pide que, como Lot era una persona justa, o había sido salva, o era salva, que los retire de alguna manera y evite que sea destruido. Esa intercesión hizo que ángeles fueran a Lot, les explique lo que iba a pasar y que los saque de Sodoma y Gomorra. Pero no estaban del todo decididos de salir de Sodoma y Gomorra. Los ángeles tuvieron que agarrarlos de las manos y sacarlos un poco medio a las fuerzas. Y hoy, en este día, quiero que reflexionemos sobre un versículo que nos va a ayudar a determinar en nuestra vida qué es lo que nos conviene, si mirar atrás o mirar hacia adelante. Hay un filósofo español que se llamaba Santayana, siglo XIX, que escribió: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Volvemos a... Los que están condenados a repetir lo que hicieron son aquellos que no pueden acordarse del pasado. ¿Y qué fue lo que hizo la esposa de Lot? La esposa de Lot, cuando salía de Sodoma y Gomorra, no pudo olvidarse del pasado y no pudo dejar de repetirlo. Miró para atrás, miró con nostalgia. De ahí que la prédica se llama: no mires atrás, sé sal y no seas una estatua. ¿Por qué miró para atrás? Miró para atrás porque su corazón estaba en su... que dice así: y cuando los hubieron llevado afuera, los ángeles los agarraron de las manos, los arrastraron, los llevaron afuera de la ciudad. Le dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y yo hoy te invito a que vamos a desglosar ese versículo y vamos a llevarlo a nuestras vidas, si te parece. El primer punto, o la primera parte del versículo dice: escapa por tu vida, no mires tras de ti. En otra versión, en la NTV, dice: no mires atrás. Y la mujer de Lot, que no sabemos cómo se llama, porque a Dios nos dice las cosas a veces y no entendemos, pero a Dios no le importa que nosotros sepamos que se llamaba Margarita o Josefina.
nos importa que sepamos que ella miró para atrás. ¿Por qué miró para atrás? Porque ya empezaba a extrañar la vida que tenía en Sodoma y Gomorra. Porque estaba cómoda con las costumbres del lugar. Porque ahí era donde la vida pecaminosa le daba un montón de cosas. Como dije, o hablábamos hace un tiempo, la puerta angosta y el camino angosto, y la puerta ancha y el camino ancho. Ella prefería ese camino ancho. Entonces su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Entonces miró para atrás porque también tenía rencor para con Dios, que había mandado a esos ángeles a que lo saquen. ¿Rencor por qué? Rencor porque Dios la hacía salir de ahí. Miró también por nostalgia, porque ahí aparentemente había nacido y después había ido y había conocido a Lot y habían formado una pareja. Entonces su nostalgia estaba ahí, en ese pasado. Y porque también no tenía, al no ser creyente, no tenía un futuro. No sabía ese futuro. No sabía cómo ese futuro iba a ser. No sabía que el futuro sería la vida eterna. Entonces no le importaba más los placeres y la vida de su antigua vida. Al comenzar un año nuevo, es muy común que todos nos sentemos antes de que termine el año y nos pongamos a ver lo que pasó, lo que no pasó, cuánto de bueno, cuánto de malo. Pero al comenzar un año nuevo, haya sido o haya sido mal, haya sido bueno o haya sido malo, ya pasó. Y la vida es una línea que nosotros caminamos. Y en esa vida que empieza en nuestro nacimiento, termina en nuestra muerte, si estamos parados hoy, 4 de enero, no podemos modificar lo que pasó el 25 de diciembre, cuando el tío se puso borracho y empezó a gritar y a criticar porque la tía no le había dejado la parte del departamento. No lo vamos a modificar. Entonces, si no lo vamos a modificar, no nos tenemos que anclar en eso que es viejo. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces lo que va a venir mañana es nuevo. Y si estás en Cristo, vos sos una persona nueva. El pasado sirve para aprender. Eso es lo que nos decía este filósofo. Para aprender. Aprender es tomar, pero también es tener un conocimiento de qué tengo y no tengo que hacer. Si en el pasado tuviste dolor porque perdiste un ser querido, porque fuiste abandonado, si en el pasado tuviste dolor porque fuiste abusado, porque tenés una adicción o tuviste una adicción, por las malas costumbres, por los pecados que cometiste, inclusive porque rompiste alguno de los mandamientos, fue pasado. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, los barcos, para parar, no tienen freno de mano como el auto, tienen una cosa que se llama ancla. Y nuestra vida, cuando hacemos eso y estamos anclados allá, estamos anclados en ese pasado, no nos vamos a mover. Y ojo, que a veces el ancla la dejamos tanto tiempo ahí que se mete en el barro del río y después no la podemos levantar. Y si no la podemos levantar, se convierte en una tortura permanente. Vivir anclado en ese daño, en ese remordimiento. Remordimiento es, imagínate que estás mordiendo un pedazo de carne, no sé, el que sea vegetariano, no importa, algo, bueno, lo remordés. Entonces ese dolor te vuelve, y está siempre. Y eso te genera culpa. Y es terrible. Una amiga que está por ahí
un día me para y me dice, mirá, yo te quiero mucho, pero vos hablas mucho de tu papá que era alcohólico. Tu papá ya se murió, ¿por qué no renunciás? ¿Por qué ¿por qué no lo dejás en el pasado? Y quizás si ella se animara, podría venir a decir que ahora ya no hablo tanto de mi papá alcohólico. ¿Por qué? Porque eso quedó en el pasado. Y yo tenía que dejarlo en el pasado. Yo tenía que levantar el ancla de mi barco para seguir adelante. Entonces te digo, gracias Marcela, y por otro lado te digo, levantá el ancla, porque el pasado ni te condena ni te bendice. El pasado tampoco te tiene que marcar, porque al ser de Cristo sos una nueva criatura. Además debemos perdonar. Vos imaginate que si estas cosas que hablábamos nos pasaron en la vida, si no perdonamos, vivimos envenenados. Somos una serpiente que nos mordemos la cola. Y cada vez que nos mordemos, el veneno entra en nosotros y nos hace mal. Perdonar es un mandato de Dios. Debemos perdonarnos por el daño que hemos hecho nosotros, porque eso es un mandato de Dios. Y debemos perdonar por lo que nos hicieron a nosotros, para que la herida no quede abierta y sangre y duela. Y la misma transpiración que tiene sal nos hace que nos arda y nos duela. Tenemos que perdonar esas costumbres que tuvimos, ese estilo de vida con falta de fe. Tenemos que dejar de ir a la playa con el baldecito y la palita a desenterrar el problema todos los días para que sea memoria y nos haga daño. Es difícil, sí que es difícil, pero si somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos que dejar de desenterrar el problema todos los días, porque ese problema ya pasó. Porque si fuiste abusado, ya está, ya pasó. Sanalo, perdonalo y seguí adelante. Porque adelante, no atrás, adelante es donde está la vida eterna. Es donde está nuestra herencia. Es donde está el camino, la puerta para ir a estar en las manos y en los brazos de Dios. Y cuando lleguemos vamos a tener que decirle a Dios, che, yo no perdoné. Y si no se lo decimos, Él lo sabe, porque es omnisciente. Desenterrar todos los días el daño y el dolor de la herida abierta y fresca es lo peor que podemos hacer. Es no tener fe. Y la esposa de Lot no tenía fe. Si vos y yo no tenemos fe, Dios no nos saca del lugar. Si vos y yo no tenemos fe, no nos saca de esa situación, no nos quita los recuerdos. Pero si vos y yo tenemos fe, como aquel día, aquella noche, en que me dijo mi amiga, tenés que olvidar, y oró por mí, y oramos juntos, y en un quebranto se lo entregué al Señor. Ahora ya no hablo tanto de eso. Sí lo recuerdo, porque hay que tener eso como enseñanza. No nos aferremos al pasado, porque tener fe es caminar hacia el futuro. Porque tener fe es caminar hacia Dios. Porque tener fe es entregarle nuestra vida a Cristo. Y Cristo quiere odres nuevos para vino nuevo. Si el recipiente donde vamos a poner el vino nuevo está cuarteado, el vino se va a picar, no va a ser rico y por otro lado se va a romper. Entonces, odres nuevos quiere, para vos que sos un vino nuevo, para mí que somos vino nuevo. Vos y yo, al ser salvos, no podemos navegar por una línea que está entre el pasado y el futuro. Y yo les pregunto a todos ustedes,
¿Acá hay alguien que quiere entregar su corazón a Jesucristo? El consumador de nuestra fe. Si alguno quiere entregar su corazón, vamos a hacer una oración. Y si ya lo entregaron y la quieren repetir, hagámoslo de nuevo. A veces lo hemos repetido 20 veces y una vez realmente lo hacemos de corazón. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle al Señor primero gracias por su Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos en esta noche que recibas esta oración en copas de oro, Señor. Yo te entrego hoy, y te pido que repitas conmigo, yo te entrego hoy mi vida a vos, Jesús. Te acepto como mi único Salvador. Señor, te pido que perdones mis pecados, todos, inclusive los que no me acuerdo. Te pido, Señor, que limpies mis ropas, me pongas ropas blancas y que anotes mi nombre en el libro de la vida, para que cuando se abra ese libro, yo esté inscrito en ese libro y pueda vivir con vos en la eternidad. Te doy gracias, gloria y alabanza a vos, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si alguno hizo la oración por primera vez, bienvenido. No es esto un lugar que es una secta. Bienvenido al mundo de Jesús. Bienvenido al reino de Dios. Hoy pasaste de ser muerto en vida a ser vivo en Cristo. Y hoy va a empezar a morar en tu corazón el Espíritu Santo. Y hoy van a empezar a pasar cosas raras, cosas hermosas. Y no te asustes. La vida no va a ser de oro, no va a ser sin problemas. Los problemas nadie te dice que con esto se van a pasar. Pero vas a tener al lado tuyo a Dios todos los días acompañándote. Así que un aplauso para ellos de nuevo y para Jesucristo. Hay muchas veces que miramos atrás porque pensamos que lo mejor ya pasó. ¿Viste qué te pasa? Che, al principio del matrimonio estábamos bien, nos llevábamos bien, ahora no nos hablamos por 3 días. Muchas veces miramos atrás porque pensamos que lo anterior fue mejor. No, cuando éramos jóvenes salíamos todos los días, íbamos a pescar con todos los parientes, ya están todos muertos. Y yo sigo acá. Isaías 43 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo dice la palabra, ¿eh? Fíjate lo que te está diciendo. No te acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas. 800 años antes de Cristo. Y dijo, y pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Isaías se nos estaba hablando de Cristo, 800 años antes. No estemos en el pasado porque lo que viene es mejor. Y en tu vida, en mi vida, lo pasado no es mejor, lo que viene es mejor. Lo que viene, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de 10 años o cuando a Dios se le ocurra en su soberanía sobre nuestras vidas, decirnos, vení, vamos a vivir plenamente en el reino. Por ahora, el reino está en tu corazón y Cristo está haciendo trono en tu corazón. Pero en algún momento vamos a estar al lado de Él alabándolo. Y Dios siempre va a estar obrando en vos y en mí para que soltemos eso viejo y para recibir lo nuevo. Y debemos enfocar nuestra mirada solamente en Cristo, no en lo que pasó. Pablo se lo entendió y se lo escribió a los filipenses. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces no miremos más para atrás, no nos quedemos más anclados en el atrás. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Miró para atrás. ¿Y qué hacemos nosotros? Volvemos a mirar para atrás. Cuando miramos para atrás corremos riesgo de perdernos de vista a Dios, a ese futuro incorruptible, a esa vida plena y eterna, a esa vida eterna con Jesucristo. Y si nuestra mirada está en Jesucristo y no en el pasado, escapamos, como dice el versículo, por nuestra vida, por nuestro futuro, y también nos escapamos del mundo, y nos escapamos del pasado. ¿Y por qué nos tenemos que escapar del mundo? Porque el mundo no está bajo el poder de Dios, está bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Entonces el mundo es el que nos mete las ideas de que el pasado es mejor. El mundo es el que nos mete las ideas de que la puerta ancha y el camino ancho es mucho mejor. Y Dios sabe muy bien, y te lo dice en la palabra, que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero también te dice una cosa importante, pero yo ya vencí al diablo. Entonces no te dejes vencer vos. Dios tiene un refugio mejor para tu vida. Solamente nos pide fe, obediencia, perdón, arrepentimiento, y todo eso nos lleva a un resultado que es la vida eterna. Lucas lo dice en el capítulo 9, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mire atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si vos tenés un arado y adelante va el animal que tira del arado, y vos en vez de mirar el animal hacia adelante, estás mirando para atrás, en vez de arar en línea recta, vas a hacer una S como si fueras un borracho. Por eso lo dice. Nadie que mira para atrás, poniendo la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Dios nos quiere a vos y a mí rectos. La segunda parte del versículo dice, no pares en toda esta llanura. En la otra versión, en NTV, dice, ni te detengas en ningún lugar del valle. Valle y llanura es lo mismo. Nuestra vida, pensamos que es estática, pero nosotros peregrinamos a lo largo de la vida. Si dijimos que es una línea que empieza allá, donde nacemos, y termina allá, donde morimos, vamos caminando por esa línea. Y Jesús fue un peregrino, y nosotros tenemos que ser el reflejo de Jesús. Entonces, si nosotros tenemos que serlo, Jesús no tenía dónde vivir, dónde apoyar la cabeza, estaba todo el tiempo en movimiento. Y vos y yo también, no nos damos cuenta, pero también. Y avanzaba todos los días para cumplir el plan trazado por su Padre desde la eternidad. Y nosotros también tenemos que avanzar, también tenemos que correr, también tenemos que salir de ese valle. Aunque no veamos las cosas con claridad, no importa, tenemos que avanzar. Porque Dios conoce los tiempos, conoce las circunstancias, nosotros no. Cuando Dios hace un llamado, solamente tenemos que obedecer. Obediencia. Toda llanura es peligrosa. Los animales cazan en la llanura. El león corre a la gacela en la llanura. Y el diablo te va a correr en la llanura. No te va a correr en la montaña. Porque la montaña es donde está Dios. Es donde estás más cerca de Dios. En esos valles que Lot
la mujer de Lot, él y sus hijas tenían que atravesar, había varias ciudades. Todas esas ciudades estaban bajo el juicio de Dios. Entonces en ese valle está el juicio de Dios. En ese valle vas a encontrar muchas cosas que te van a llevar a que el juicio caiga sobre vos. Ese valle es una zona peligrosa. Es por eso que debemos apresurar el paso, pasar el valle, como dice la palabra, porque la salvación no se concreta solo con empezar a caminar. Se concreta cuando llegamos a la meta, como dice Pablo. Es tan importante salir rápido del lugar, salir rápido del pecado, como no detenerse en el camino. A medida que vos vas bajando el paso, el pecado empieza, el diablo empieza como a hablarte, ¿viste? Te dice, no importa, hacelo. Y te termina convenciendo, porque es el rey de la mentira. Para esta familia no hubiera servido de nada salir de la ciudad y detenerse en los alrededores, porque hubieran sido destruidos también. Y fíjense que la mujer de Lot se paró, miró para atrás, y al mirar para atrás se convirtió en una estatua de sal. Tenemos que correr y alejarnos de las ciudades perversas, alejarnos de lo que antes éramos, alejarnos de la esquina donde estaban los muchachos que tomaban, fumaban y consumían con nosotros, alejarnos de esa vida disipada, no volver a ese lugar, porque si volvemos a ese lugar nos vamos a contaminar de nuevo. Y les cuento una cosa, cuando Lot se separa de Abraham, no es que se fue a vivir, se agarró, pidió un camión de mudanzas y se fue derecho a Sodoma y Gomorra. No, puso sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. Y después la fue corriendo un poquito y cada vez se acercaba más a la ciudad y cada vez se acercaba más. Hasta que un día agarró y dijo, me ahorro el camión, nos metemos, hicimos la mudanza y ya está. Estaban en Sodoma y Gomorra. Entonces fíjense que ese método es el que muchas veces hacemos nosotros cuando dejamos de venir a la iglesia un día, después no vamos porque hay un partido de fútbol, después voy a salir con mis amigos. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Nadie te está diciendo que como cristiano tenés que ser aureola todo el día. No. Vos ya sos santo, apartado para Dios. Pero tenés que tener un estilo de vida, y ese estilo de vida a veces no tiene que ir acompañado con la otra parte de los estilos de vida. Porque el mundo te atrapa con mucha facilidad. Entonces Proverbios 6:5 dice, escapate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escapate, corre, porque en el valle, que es el mundo, ahí está el problema. Y en la tercera parte dice el versículo, escapa al monte, no sea que perezcas. En NTV dice, escapen a la montaña o serán destruidos. Sodoma y Gomorra estaban ancladas en una llanura, en un valle, en la llanura del Jordán, mientras que Lot permanecía en la llanura, corría peligro. Ya la mujer era una estatua de sal, pero tenían que ir a un lugar seguro, a un sitio seguro. Y la palabra de Dios habla de sitios de salvación en muchas oportunidades. Por ejemplo, Noé, al creerle a Dios, se fue y se metió en el arca. Ese era su sitio de salvación. Rahab, la prostituta, salvó a ella y a toda su familia, haciéndole caso a los ángeles y poniendo un cordel rojo en la puerta. Cuando el pueblo estaba en el desierto, aparecieron muchísimas víboras venenosas y esas víboras venenosas mataban al pueblo. Entonces Dios le dio un medio de salvación. Le mandó a Noé a hacer una serpiente de bronce y todos aquellos que eran picados y miraban a la serpiente de bronce, ese era su sitio de salvación. Entonces,
todos los personajes tuvieron una zona de salvación. Inclusive, en la ley judía había 7 ciudades alrededor de todo el reino, cuando era todo un reino gigante, en las cuales se podían refugiar aquellos que habían cometido un asesinato por error, un accidente. Antes de que la familia del que se había muerto lo mate, se podían ir a esas ciudades. Fíjense que Dios siempre nos da un sitio de salvación, siempre nos da un lugar donde refugiarnos. Y el sitio de salvación nuestro es Jesús. No tenemos otro. Tenemos que refugiarnos en Jesucristo. Tenemos que entender que ese es nuestro cordón, como el de Rahab, la serpiente de bronce en el desierto, o es como el arca para Noé. Porque en ese sitio, en ese refugio, es donde nuestra alma tiene salvación. Y si no vamos a Cristo, si no corremos hacia la montaña, si desobedecemos el Evangelio, ¿qué vamos a tener? Perdición. ¿Querés venir? ¿Dios con nosotros? Acá Jesús me dice que se siente solo. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, o sea, que no nos deslicemos, que no nos patinemos de la montaña. ¿Viste cuando vas a una montaña, allá en Córdoba, y estás allá arriba porque llegaste y querés agarrar la plantita y de golpe cuando estás por agarrar la plantita te patinás y te vas para abajo? Bueno, no nos deslicemos, no nos apartemos, no sea que nos caigamos de la montaña. Lucas 13 dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es tan simple lo que nos pide Dios: fe, obediencia y arrepentimiento. ¿Lo repetimos? Fe, obediencia y arrepentimiento. No te está diciendo que vas a dejar de pecar, porque está en nuestro ADN el pecado. Tenemos que tratar de no pecar, pero pecar vamos a pecar. Lo que pasa es que si vamos a pecar porque pensamos en algún momento cosas raras, tenemos que ir al arrepentimiento. Y si Él nos dice, salí corriendo y anda a la montaña, salí corriendo y anda a la montaña. Y si Él nos dice, estoy solo, quiero que venga Manuel, llámalo a Manuel. Por eso corre a la montaña. No vuelvas al pecado, porque el pecado es el pasado. Ya saliste del pecado. No vuelvas a Satanás, porque eso equivale a mirar para atrás. Eso equivale a convertirte en una estatua de sal. No descanses en vos mismo o en el futuro que te da el mundo, porque eso es quedarte en la llanura. Y ahí va a venir el león rugiente y te va a atrapar y te va a devorar. Corre a Cristo, corre al cielo. Eso es escapar a la montaña y evitar ser destruido. Sodoma y Gomorra también estaban en el corazón de las hijas de Lot. Fíjense esto, préstenle atención. Es más adelante en el pasaje, pero quiero que entendamos una cosa. Nuestros hijos van a estar de acuerdo a dónde estamos nosotros. ¿Van a conocer de Dios o van a conocer del mundo? Las hijas de Lot tenían en el corazón a Sodoma y Gomorra, porque habían vivido en Sodoma y Gomorra. Ellas, junto con Lot, se escaparon y se fueron a una cueva en una montaña. Y las dos hablaban entre ellas y sabían que no iban a poder tener hijos, porque ahora no estaban en la ciudad. ¿Dónde iban a conseguir un novio? Entonces, ¿qué hicieron? Emborracharon a Lot y una noche se acostó con Lot, durmió con Lot una, y a la otra noche lo emborracharon de nuevo y la otra hija durmió con Lot. Resultado, las dos tuvieron un hijo de su propio padre. Las dos tenían a Sodoma y Gomorra y eligieron ese camino
para transitar. Y fíjense qué raro, ¿no? Pero los hijos de cada una tuvieron un nombre. Uno de los hijos se llamó Moab, que fue el padre de los moabitas, de la tribu de los moabitas. El otro se llamó Ben-Amí, que fue el padre de los amonitas. Los amonitas y los moabitas fueron eternos contrincantes del pueblo judío, del Israel. Quiere decir que el pecado convirtió a estas dos chicas, el vivir en el lugar del pecado, convirtió a tus hijas o a mis hijos en algo que no tiene vuelta atrás y que después fue guerra constante contra Israel. Esas son las consecuencias de nuestro pecado también. Entonces no solamente es para nosotros, sino que también es para nuestra descendencia. Vivir cerca del pecado te va a llevar al pecado. Entonces, si tenés que pasar por la esquina donde están los que tomaban, los que se drogaban y los que te van a invitar, anda por el otro lado. Nuestro corazón tiene que acostumbrarse al lugar donde vive. Y el lugar donde vive es en Cristo. Nuestro corazón puede ser anclado a un lugar de pecado y el ancla puede enterrarse muy profundo, pero nuestro corazón tiene que desanclarse e ir a Jesús. La historia de la mujer de Lot, aunque breve, está llena de profundas enseñanzas. Hay muchísimas más enseñanzas para tomar de esto. Porque al mirar atrás en medio de la destrucción, nos muestra que su corazón estaba atado. También nos muestra que estar al lado de la gracia no es suficiente. Porque ella estaba al lado de Lot, y Lot era un justo, entonces estaba al lado de la gracia. Entonces, si vos estás al lado de la gracia, no te creas que sos salvo. Vos tenés que hacer algunas cosas para ser salvo. ¿Sí? Y la gracia va a estar en vos. Porque la gracia es el regalo inmerecido que tenemos todos los que creemos en Jesucristo. Solamente necesitamos fe, obediencia y arrepentimiento. Un corazón transformado. Y si hoy hiciste la oración de fe, o la hiciste por 30ª vez, pero hoy te querés entregar a Cristo y lo hiciste, tu corazón está transformado. Somos regenerados. Ella, al mirar atrás, al desobedecer, se convirtió en una estatua de sal, símbolo de alguien que caminó entre dos mundos. No caminó en el mundo, ni caminó en el reino. Caminó en el límite. No sabía para qué lado ir. Querido mío, el arrepentimiento debe ser total. No tiene que ser a medias. Arrepentirse quiere decir nacer de nuevo. Tiene que ser total, no a medias. Mirar atrás a nuestra vieja vida puede costarnos el alma, puede costarnos la vida eterna. Pueden mandarnos a ese lugar que dice la palabra que es el lugar donde crujen los dientes y rechinan, y el fuego es eterno. Juan en su primera carta, en el capítulo 2, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿por dónde entra el diablo? Por los sentidos. Si vos, como hombre, ves a una mujer y la mirás y te gusta, y después te acercás y sentís su perfume, segundo sentido, y después la tocas, tacto, ya está. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Vos querés permanecer para siempre? Entonces, fe, obediencia y arrepentimiento. Porque la obediencia es un acto de fe y de confianza. Y la mujer de Lot, ¿qué hizo? Miró para atrás y se quedó dura, inmovilizada, atrapado entre el juicio de Dios y hacia dónde ir. Porque mirar atrás nos detiene. Porque mirar atrás a vos y a mí nos detiene. Nos aferra al pasado, nos aferra a lo que nos pasó, a las costumbres, a los hábitos. Y el pasado nunca define el futuro. Lo único que define el futuro es caminar hacia Dios. Y no permitas que tus errores del pasado, tus fracasos o tus logros tengan más peso y determinen quién sos hoy. Y con eso no te estoy diciendo que es bueno tener un buen trabajo, que es bueno tener unas buenas vacaciones. No te estoy diciendo que no es bueno estudiar y progresar. No, te estoy diciendo que eso no te define. Que lo que te define es otra cosa. Lo que te define es que sos para Dios. Porque Dios tiene un propósito para vos y para mí. Jeremías dice, porque yo sé los pensamientos que tengo, dice Dios a través de Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. ¿Qué fin estamos esperando nosotros? La vida eterna. Y el último punto de esta noche es la importancia de ser sal. Jesús en el Sermón del Monte nos dice exactamente lo siguiente. Mateo 5, capítulo 5, versículo 3. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En otra versión dice, pisoteada por los hombres. La sal es útil, sí. Si nuestro cuerpo no tiene sal, cloruro de sodio, no podemos vivir. La sal es útil, sí, porque mata las bacterias. Entonces podemos preservar, podemos matar animales, podemos tirar en las, no sé, mi abuela tiraba en las rejillas, no sé para qué. Preserva los alimentos. Tenemos sal fina, sal gruesa, sal gorda. Pero nadie usa una estatua de sal. Usamos sal gruesa, sal fina, sal gorda, pero no usamos estatuas de sal. Jesús nos dice que vos y yo, los renacidos, los salvos, los que aceptamos a Jesucristo, los regenerados, somos la sal de la tierra. Somos los que mataremos los microorganismos que corrompen este mundo, llevando y sacando a esa gente de ese mundo y llevándolas a Cristo. Pero lo más importante, debemos producir sed en las personas. Porque viste que si agarrás y te comes 2 papas fritas, te agarra mucha sed, te tomas 1 litro de agua. Bueno, la sal produce sed. Por eso dice que nosotros somos sal. Porque tenemos que producir sed. ¿A quién? A todo aquel que no conoce a Jesús, le tenemos que producir sed. ¿Y por qué? Porque de esa manera van a venir a beber del agua viva que brota de Jesucristo. Como vos y yo hicimos alguna vez. Teníamos sed de algo, nos faltaba algo y fuimos a tomar agua viva. Y dice la palabra que el que beba de mi agua, el agua que sale de mí, ese agua viva, no tendrá sed nunca más. Amén. No tendrá sed nunca más. Entonces, nuestro propósito es darle a la gente sed. Y no vaya si le encaje 3 papas fritas. No, hablarle de Jesús, hablarle del amor. Y esa persona va a tener la necesidad de agua. Y ahí está la fuente de agua viva que es Jesús. Y todo aquel que beba de esa fuente le va a ir la sed.
Pero si no tenemos gusto a sal, dice la palabra, si somos insípidos, igual que la esposa de Lot, perdimos nuestra función. Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que sirve para ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. En los tiempos bíblicos, la amistad y la lealtad se sellaban con sal, no con vino, no con un whisky, no con sangre, con sal. Porque la esencia de la sal, es una sola, nunca cambia. La sal siempre es sal. El vino se puede echar a perder, el whisky se pica. Entonces, una amistad se sella con sal. Entonces tenemos que, al producirle sed al otro, sellamos una amistad. Y ese otro va a formar parte del cuerpo, de ese cuerpo del que hablábamos que hoy está dolido, porque alguien de ese cuerpo, un pedacito de ese cuerpo, fue a la presencia de Dios. Y yo te empiezo a preguntar algunas cosas, porque siempre me las pregunto a mí. ¿Y vos y yo queremos ser sal en el mundo? ¿O queremos ser estatuas de sal, insípidas, inútiles? Y otra pregunta, para vos y para mí, ¿qué vemos en la familia de Lot que nos refleja a nuestra familia? Esa te la dejo para que la pienses. Hay muchas familias que parecen muy buenas, que son un ejemplo, muy felices, muy prósperas, pero si un día vamos a visitarlos a la casa nos encontramos que no es lo que nos muestran. La familia de Lot estaba muy bendecida, entre comillas. Tenían casa, vivían en una ciudad, eran prósperos. Pero si hubiéramos ido a visitarlos nos hubiéramos encontrado con un desastre. ¿Qué hay en nuestro hogar, en nosotros, que está mal? La familia de Lot tenía los ojos puestos en lo material. ¿Y vos y yo cómo estamos? Lot y su familia no fueron a vivir directamente a Sodoma y Gomorra. Acuérdense de esto. Fueron poniendo sus carpas y sus tiendas cada vez más cerca y las fueron corriendo hasta que estuvieron en la puerta de la ciudad. Una vez que estaban en la puerta de la ciudad se metieron adentro. Entonces te pregunto, y me pregunto a mí, ¿cómo está nuestra vida? Porque si de a poco nos vamos acercando a Sodoma y Gomorra, vamos a terminar viviendo ahí. Vos y yo muchas veces estamos poniendo el foco en lo material y sin ver el costo, porque todo tiene un costo en la vida. ¿Cuántos de nosotros queremos un mejor auto, una mejor vacación? No está mal, a ver, no me confundan, no está mal eso. Un trabajo mejor. Pero ¿sabes qué? Para tener un trabajo mejor tenés que trabajar más cantidad de horas. Eso te aleja de estar con tu mujer y compartir y fomentar que tu matrimonio crezca. Y si no fomentás que tu matrimonio crezca, se termina disolviendo. Ese trabajo te va a dar un auto, te va a dar unas vacaciones en Brasil o en Miami, pero vos no vas a estar tanto tiempo con tus hijos y tus hijos están a la deriva. Entonces fíjate que lo que te estoy diciendo tiene que ver también con lo que pasó con Lot. Y si vas a pensar en que tenés que trabajar mucho, cuando llega el domingo por ahí también tenés que trabajar y no podés venir a la iglesia, entonces antes servías y ahora dejas de servir, y antes venías y abrazabas a todos, pero de golpe te da vergüenza y dejas de venir, te alejaste del reino. A ver, Jesús le dijo a los discípulos, vayan y lleven la palabra, sanen, echen afuera a los demonios, no lleven más que una pequeña cosita, que es una muda de ropa, y en cada ciudad donde entren, comen los que les den, y si no les dejan entrar, se sacan el polvo de los zapatos. No les dijo que había que vivir en abundancia. No
está mal vivir en abundancia, no estoy criticando, estoy diciendo que a veces el luchar por esa zanahoria que va colgando delante nuestro, que es el que nos impone el mundo, nos aleja de nuestra familia, de la iglesia, de Dios, hace que nuestros hijos queden a la deriva y después nos encontramos con las consecuencias. Y a veces es tarde. Vos y yo muchas veces ponemos esa vista en la abundancia y no vemos el costo. No dejemos que todo eso nos quite el tiempo con la familia, con los hijos, con la iglesia. Y me vas a decir, che, la iglesia sí, la iglesia es importante, la iglesia te aglutina, la iglesia hace que si te pasa algo lo compartas con el otro. Gálatas 6:2 dice, lleven las cargas uno de otro porque esa es la ley de Cristo. La ley de Cristo es, ámense uno a los otros como yo los he amado. Si uno está dolido, anda con él. Eso es la iglesia. Vamos llevando nuestra vida y nuestra familia de poco a Sodoma y Gomorra, pero no alcanzamos nunca la zanahoria porque siempre la zanahoria es más grande y queremos la más grande y cuando llegamos a esa por ahí queremos otra. Hay familias que vienen a la iglesia, están en comunión con Dios, pero se van alejando poco a poco. Se van alejando y acercándose a Sodoma y Gomorra. ¿Y vos y yo qué hacemos con ellos? ¿Preguntamos por ellos? ¿Los vamos a visitar? ¿Le vamos a preguntar qué les están pasando? No nos olvidemos lo que dije al principio. La iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo. Y si una parte del organismo no funciona, si agarrás un martillo y clavando un clavo, te clavas el dedo y se te pone así, te duele todo el cuerpo. A mí siempre me duele el doble. Todo. Las mujeres son mucho más duras, los hombres somos bastante más jodidos. Pero quiere decir que una parte del cuerpo está enferma o está mal o se está alejando. Vos y yo, ¿qué hacemos? Vamos a preguntarle, che, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Por qué te alejaste? Vení de nuevo, vení a correr la carrera. Cuando vos y yo le predicamos a toda la familia y se nos ríen, ¿no será que lo que refleja nuestra vida no tiene nada que ver con Cristo? ¿No será que nuestras palabras son palabras vacías? Porque el domingo estamos acá todos bárbaros, pero después el lunes hacemos cualquier cosa. Cuando recordamos con añoranza esas fiestas familiares donde el tío y la tía traían esas cosas pantagruélicas que estaban ricas, que después nos atacaban el hígado y nos tomábamos una copa, 2 copas, total al otro día, ¿no? Cuando nos acordamos de eso, nos estamos acordando del pasado. Cuando nos acordamos de aquellas vacaciones, nos acordamos del pasado. Cuando nos acordamos de aquel trabajo que teníamos, que ganábamos $3.500 por mes, nos acordamos del pasado. Entonces dejemos de mirar para atrás. Nos convertimos en matrimonios, estatuas de sal, que guardan en su corazón la amargura y el dolor de lo que el pasado fue mejor. Pero hoy es el día de vida y el futuro, que es Jesucristo. ¿Vos querés ser una estatua de sal o querés ser la sal del mundo? Yo prefiero ser la sal del mundo. Eso me enseñó el año. De eso solamente me quedo. ¿Querés producir sed de Cristo a la gente? ¿O querés ser sal insípida que se tira en el piso? Saquemos la mirada del pasado. No miremos para atrás. Comencemos la nueva temporada perdonando, soltando, enterrando, sanando, desprendiendo el ancla. Y corramos al valle porque eso nos lleva derecho a la montaña. Y en la montaña es Jesucristo. Corramos a los brazos de Jesús, hacia el Rey de Reyes, hacia el Alfa y el Omega, hacia el que fue, el que es y el que será. Corramos con todas nuestras piernas
con todas nuestras fuerzas al que nos da la vida eterna, al que nos hace justos. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos justos. Él nos justifica, nos pone en una posición de justos. Justo quiere decir que antes éramos injustos y ahora somos justos. Corramos al que pide que solamente 3 cosas: fe, obediencia y arrepentimiento. Y para terminar, me gustaría que leamos, como la vez pasada, algo entre todos, que es un pasaje de Romanos. ¿Podés ponerlo? Romanos 8:35. Vamos a leerlo juntos. Dale. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Vamos a despedir a todos aquellos que se han unido a través de las redes. Vamos a decirle que Dios los bendiga, que busquen una iglesia que cuide la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios, que lo lleve a la montaña. Y gracias por haber estado con nosotros. Y para nosotros que nos quedamos... Punto de encuentro, nos abras.